historia de un mono que vivía en un árbol, pues muy feliz, muy contento. Era un mono que tenía todo. Nunca había salido pues de su lugar donde vivía. En este caso vivía en una rama muy bonita, en donde tenía unos frutos muy deliciosos y bueno, vivía contento, vivía feliz en esta rama. De repente el mono quiso salir a dar una vuelta en su árbol y se acercó a su rama donde vivía y bueno, vio un estanque. En ese momento, al ver el estanque, él observó una criatura en el que pensó que estaba en peligro y en ese momento fue a rescatarla. Cuando él se acerca al estanque y ve a ese animal que estaba pues en riesgo, llega y lo saca del estanque, ¿sí? Y sale corriendo con él, ¿sí? Era un pez, de los cuales él sale corriendo a irse a su hogar, a llevarlo, a ponerlo seguro y a salvarle la vida. En ese momento pues el pez le grita y le dice: ¿qué estás haciendo? Suéltame, devuélveme. El mono le dice: no, te estoy salvando la vida, así que vamos a mi hogar. El pez le dijo: no, no me estás salvando la vida, me estás matando. Qué importante y qué maravilloso es entender el mundo de los demás. Y para poder prevenir la violencia es muy importante entender el mundo de los demás. ¿Cuántos de nosotros nos hemos llegado a sentir alguna vez como el mono, como el pez, de pronto atrapados, porque de pronto esa persona que tanto que queremos no nos entiende, o posiblemente queremos explicar algo y no somos comprendidos? Qué importante es el valor de entender, ¿cierto? De que nos entiendan y que nosotros podamos entender a los demás. Es por eso que para mí, a medida de mi experiencia y de mi trabajo, me he dado cuenta que una de las claves importantes para poder prevenir la violencia, y en este caso la violencia de género o la violencia intrafamiliar, es la empatía. Resulta que si nosotros llegáramos a ser empáticos, tendríamos una de las fortalezas mentales más grandes del mundo. Lo que pasa es que desafortunadamente no ejercemos la empatía. Las personas empáticas son personas más flexibles, son personas menos enojonas, son personas que tienen la capacidad de relacionarse con las demás personas, son buenos líderes, son buenos profesionales y ante todo no tienen miedo al cambio, cosa que a nosotros nos aterra mucho. La empatía hace algo muy importante en nuestro cerebro y por eso nosotros, o bueno, en el caso de mi trabajo, llegamos a entender que la empatía es la clave para prevenir la violencia. ¿Qué significa esto? La empatía y la violencia son dos términos muy importantes de los cuales no se pueden combinar. Si yo soy empático, no puedo ser violento. Yo laboro en el área de urgencias de un hospital y trabajo en varias fundaciones, de los cuales trabajo en pro de la salud mental de todas nuestras mujeres, niños, niñas y adolescentes en el tema de la violencia. Desafortunadamente he tenido muchos casos de los cuales a veces entro en pánico, entro en shock debido a las situaciones y ya han sido muchos años en los cuales no me he podido acostumbrar, y creo que esto nadie se puede acostumbrar a la violencia, y es el caso de María, de una de nuestras, usuarias que una vez llegó al hospital. En este caso nos cuenta la situación, nos cuenta la historia de que había sido golpeada brutalmente por su pareja. En este caso, al contar la historia y al llegar al servicio de urgencias completamente herida, ella cuenta la historia de su esposo, de los cuales pues un día común y corriente llegó bajo efectos del alcohol y empezó a golpearla brutalmente, ¿sí? Le cortó el cabello, le quitó todo el cabello, la amarró a la cama, tenía dos chiquitos, pues tiene dos chiquitos de 8 y 10 años, de los cuales los llevó a que vieran lo que le estaba haciendo a su mamá
Y aún así, sin pues bastarle la situación, sacó unas herramientas, unos alicates, y empezó a quitarle los dientes, ¿sí? En medio de sus dos chiquitos, ¿sí? Historias como estas, desafortunadamente, las vivimos en Bucaramanga, y es horrible entender la situación de las cuales una mujer de estas es sometida a estas situaciones. Ahora, la mujer aún así, después de que se activó toda la ruta, capturaron pues al hombre debido a que pues el barrio prendió las alarmas y efectivamente toda la dificultad que se vivió en ese momento en el barrio, y bueno, en fin, la mujer aún así le pregunta pues a su esposo, ¿sí?, que por qué le hacía esto, y él le decía, todo esto es por tu bien. Frases como estas nos muestran efectivamente la falta o la carencia de empatía. A medida de lo que yo he venido realizando en el tema de la violencia, pues bueno, actualmente hemos tenido cifras que van en aumento. Nosotros hemos trabajado todo el equipo de atención médica y psicológica y de trabajo social para la atención de las víctimas. En este caso, en el 2019 tuvimos 248 casos, luego subimos a 294 casos en el 2020 y actualmente llevamos 315 casos. Estos casos, si nos damos cuenta, pues llegan a 315, de los cuales, pues bueno, año a año nos hacemos la misma pregunta, ¿qué hacemos para que esto termine? ¿Qué hacemos para que esto se acabe? Y muchos de estos tipos de violencia están relacionados a la violencia física, a actos sexuales, a negligencia, abandonos, acoso sexual, psicológicas, explotación sexual, y nuestras mujeres son las que son más violentadas que los hombres. Es por esto que es muy importante poder entender el proceso de empatizar. Resulta que para muchos es fácil empatizar, pero para otros nos cuesta empatizar. Nuestro cerebro está formado de tal manera que puede empatizar. ¿Eso qué significa? O sea, que todos tenemos la capacidad de empatizar. No es que yo diga, no, no puedo hacerlo, ¿sí? Pero nuestro cerebro está formado de tal manera que podemos llegar a empatizar. Lo que pasa es que tenemos un grave problema y se nos dificulta empatizar por lo que hemos vivido, por las experiencias que hemos tenido, por la educación que nos han dado. Hemos nacido en un mundo, o bueno, hemos nacido en una cultura violenta, ¿cierto? No, muchas veces nos han dicho, el vivo vive del bobo, y desde muy pequeñitos nos han dicho eso. O muchas otras cosas más, que si de pronto te pegan, pues tú tienes que pegarle más duro, ¿cierto? O si tú tienes que pasar por encima de los demás. Frases como esta, desde muy pequeños, nos hemos dado cuenta que hacen que no empaticemos con las demás personas. Por eso ahorita nos cuesta entender al otro, nos cuesta entrar en el mundo de los demás, nos cuesta decirnos a nosotros mismos, bueno, caramba, esta persona necesita ayuda. Por eso tenemos la dificultad de empatizar, porque no podemos llegar a entender a la otra persona, por nuestras experiencias, por nuestros prejuicios, por nuestra educación y más por esta cultura. Muchos otros casos, y hay muchos estudios a nivel general, pues psicológicos y demás, en donde muestran que también algunos trastornos mentales, por ejemplo la depresión y la ansiedad, ¿sí?, hacen que no podamos empatizar con otros. Por eso es muy importante pues ir a terapia, es muy importante cuidar nuestra salud mental, porque uno de los factores que disminuye, en este caso en la depresión y la ansiedad, es la empatía, la forma como veo los problemas, la forma en cómo me comunico con los demás. A medida que nosotros vamos haciendo pues terapia y vamos entendiendo la importancia de la salud mental, pues la empatía va aumentando. La depresión, la ansiedad hace que disminuyan estos factores empáticos en nuestro cerebro. Y podemos llegar a ser de pronto como este personaje alguna vez. Bueno, ojalá no lleguemos a este nivel. Claro está que pues estamos hablando ya de una patología mucho más grave, en este caso pues unos trastornos de personalidad, en este caso la carencia de empatía en estos sujetos ya efectivamente ya hace ver otra serie de situaciones a nivel cerebral, pero sujetos como estos carecen de empatía completamente, no pueden empatizar. Pueden pensar como otras personas, pueden hablar con nosotros, compartir pensamientos, pero nunca sentir las cosas que nosotros sentimos o ponernos en los zapatos de los demás, que es la frase que creo que este año hemos escuchado más. Asimismo, nosotros debemos entender que cuanto más simpáticos seamos,
más facilidad vamos a tener para resolver los problemas. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú eres empático, solucionas las cosas de manera positiva, pero no puedes ser violento y empático al mismo tiempo. Si tú eres violento al momento de dar una frase, al momento de dar una opinión, ¿sí? Somos negativos o no nos ponemos en el papel de los demás, efectivamente estás ejerciendo el papel de una persona agresiva y violenta, ¿sí? No podemos combinar las dos, no se puede combinar. El cerebro es tan perfecto en el que nos demuestra que solo puedes actuar de una sola manera. Y en este caso, la empatía hace parte de ese proceso. Dentro de estas grandes investigaciones, este ha sido el año del cerebro empático. Este año se han hecho muchas investigaciones acerca de cómo los seres humanos pueden conectarse con los demás, cómo los seres humanos, a pesar de su cultura, de sus pensamientos, pueden conectarse con los demás. Es el año del cerebro empático porque han encontrado la capacidad del ser humano de sentir el dolor ajeno. Sería maravilloso que desde muy pequeños se nos inculcara la empatía, ¿sí? La educación es muy importante en este caso. ¿Por qué? Porque la empatía nos va a ayudar a fortalecer nuestra capacidad mental, nos va a ayudar a nuestro crecimiento personal y mejor aún, la empatía ayuda a activar otras estrategias como por ejemplo la resiliencia, la capacidad de afrontar los problemas de manera mucho más positiva. La resiliencia hace parte también de estas formas de entender a los demás. Entonces, si llegamos nosotros a entender el mundo de los demás, si llegamos nosotros a entender y a comprender a la víctima, en este caso de violencia, vamos a disminuir completamente las cifras. ¿Por qué? Porque en este caso la sociedad va a ayudar a la víctima. El problema no es solamente el golpe, sino lo que pasa después. Lo que pasa después, se pueden activar muchas rutas, se pueden activar de pronto muchas estrategias para esa mujer, pero muchas de mis usuarias o pacientes vuelven otra vez a consultar, porque no han tenido el apoyo familiar, no han tenido el apoyo de muchas personas de las cuales necesitan, ¿sí?, que las escuchen. Así que una de las claves para poder empatizar, digamos en este caso con nuestras víctimas de violencia, porque yo creo que hemos tenido casos cercanos de violencia porque somos un municipio con altos índices de violencia. De hecho, Santander es una ciudad hermosa, maravillosa, pero que desafortunadamente tenemos altos índices de violencia. En este caso yo creo que no es ajeno entender el mundo de nuestros familiares, amigos, amigas y demás. Hay unas claves muy sencillas que creo yo que son prácticas para poder empatizar, para poder entender el mundo de los demás y más a nuestras víctimas. En este caso, primero que todo, lo que tenemos que hacer a partir de este momento todos es entender que yo no soy el único en este mundo. Existen muchas otras personas y hay que quitar nuestros prejuicios. Hay que arrancar ese egocentrismo que tenemos para poder comprender a nuestras víctimas. Yo he escuchado frases como, no se preocupe, a su marido ya le pasará la rabia y usted podrá volver a su casa, ¿sí? Y frases de las cuales las escucho de familiares o de amigos, ¿sí?, hacia las víctimas, que hacen que anule completamente sus emociones, sus pensamientos, sus sentimientos, y hacen que se resignen en un mundo de violencia, ¿sí? Frases como no llore que luego vuelven, ¿sí? ¿Para qué llora si usted después ese hombre le dice tal cosa y vuelven con él, ¿sí? O frases como usted debe haber hecho algo para que le pegara, ¿sí? Y muchas otras frases más que escucho desafortunadamente en consulta, en donde hacen que nuestras mujeres anulen sus sentimientos, sus emociones, y con esto hacen que nuevamente vuelvan al círculo de la violencia, a entrar nuevamente, ¿sí?, en este proceso de violencia. Ahora, si nosotros fuéramos más empáticos, aprenderíamos a escuchar más. La escucha activa hace parte de esa forma en donde puedo comprender al otro, aprender a escuchar. Yo sé que ahorita actualmente estamos en una sintonía en que nos da posiblemente malestar escuchar a la otra persona, pero esta es la clave.
para nosotros entender el mundo de la persona o de la mujer que tiene violencia, escucharla, ¿sí? Y poder hacer el ejercicio, por ejemplo, de aplicar frases como entiendo que estás pasando por un momento muy difícil y escucharla, con entenderla, con respetar el tiempo de su dolor, porque muchas mujeres hacen que de alguna u otra manera, pues bueno, extiendan esta dificultad de la violencia debido a su mundo en el que viven, hacen que nosotros podamos ayudarlas a salir de esto. Me imagino por lo que debes estar pasando, son frases también como estas, que hacen también que nuestras mujeres se sientan más comprendidas. Y veo tu tristeza y me imagino qué difícil tienen que ser para ti estos días. Así que es muy importante empezar a cambiar el discurso que siempre manejamos. Y no hay que de pronto ser como ese mono, ¿sí? El mono pensó que estaba ayudando al pez. Que no te nuble tu estabilidad económica, que no te nuble tu perfecta vida, que no te nuble tu estabilidad emocional y tu perfecta familia para entender las otras familias. Así que no seas como el mono, carente de empatía, y quiso imponerle sus pensamientos. Así que, ¿tú a quién quieres salvar? Gracias.